Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, es que tenía aquí que íbamos a escuchar la canción La Gaita Éxodo porque además se ha ganado un premio. Yo la bauticé como el himno del exilio venezolano. Va a recibir el premio Zuliano Chiquinquirá de Oro como la gaita del año internacional. El himno del exilio venezolano. No sé si la tienes para que la volvamos a escuchar o la escuchamos al final del programa. La tenía marcada aquí en la pauta. Bien, vamos a escucharla. Felicitaciones a Neilo Narváez, que escribió la letra y la música
de esta gaita y también a la solista. Realmente cada vez que la oigo me emociona muchísimo más. Ya tenemos aquí en el estudio al general Antonio Rivero. Con el general Antonio Rivero vamos a hablar el tema del accidente fatal del Sukhoi el jueves pasado, en el que murieron 2 capitanes de la Fuerza Aérea, porque hay muchas cosas que no se han dicho aún de este accidente y las vamos a aclarar aquí con un experto que es el general Antonio Rivero. Pero antes, vamos a comentar primero la visita del Papa a Estados Unidos. Ya está aquí, está descansando en este momento en la Anunciatura Apostólica en Washington. Viene de Cuba, su última misa fue en Santiago de Cuba, ahí todavía muchísimas críticas porque el Papa no se refirió en ningún momento directamente a la violación de derechos humanos en Cuba, no se reunió con las personas emblemáticas del exilio, perdón, de la disidencia cubana, no se reunió con ningún representante de las Damas de Blanco y no hubo realmente una actitud frontal contra la dictadura de los Castros y todavía hay este resquemor con la visita del Papa Francisco a Cuba. Ya se reunieron Santos y Maduro en Ecuador. Hoy vamos a tener un análisis detallado y una reseña de lo que ocurrió en esa reunión. Vamos a tener para eso al periodista y expreso político ecuatoriano Fernando Balda. Lo vamos a tener vía Skype en la segunda parte del programa. Vamos a ver para comenzar un reportaje de La Voz de América sobre el Papa Francisco, sobre la gira que hizo en Cuba y dice que con esto se corrobora porque lo llaman el Papa del pueblo. Vamos a verlo. El cansancio de haber caminado 100 millas no opacó en lo más mínimo la alegría de este grupo de más de 100 mujeres al alcanzar su destino final. Su peregrinaje las trajo a Washington con la esperanza de encontrarse con el Papa Francisco. Siento un gozo, un ánimo, porque yo tengo una nieta que ha sido separada de su papá y esto lo estoy haciendo con mucho amor. Guillermina y 9 otras participarán en un encuentro con el Sumo Pontífice en la Casa Blanca, donde esperan transmitirle las preocupaciones de millones de inmigrantes indocumentados que viven con el constante miedo de ser deportados, como la salvadoreña Ana Cañengues, madre de 7, que trae puestos los mismos zapatos con los que cruzó el desierto hacia Estados Unidos. Queremos que él sea la voz de todos los inmigrantes. Somos mujeres que venimos a pedir por mantener nuestras familias unidas. La mexicana Esmeralda Domínguez, quien padece de cáncer. Hace meses que yo no podía dar ni un solo paso y hoy en día voy a poder estar frente a él y decirle, yo me levanté, yo tuve esa ilusión de venir y caminé 100 millas hasta ti. Y la colombiana Cristina Prada, quien aprovechará la ocasión para hacerle al Sumo Pontífice una petición personal. Que le pida a Dios por mi salud, porque me sane del cáncer que tengo. La caravana arrancó el pasado martes desde el principal centro de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas en Pensilvania, lugar que dicen representa el dolor de la comunidad inmigrante. Desde esta pequeña iglesia en el noreste de Washington, la caravana de mujeres se dirige hacia la Basílica Nacional, donde el Papa Francisco hará su misa inaugural y posteriormente a una vigilia frente a la Casa Blanca. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Bueno, esto no es en Cuba, ustedes lo vieron, es en Washington y esta caminata tiene mucho que ver con el tema que tanto se discute de la migración ilegal aquí en los Estados Unidos. Vamos a ver el reportaje que La Voz de América tiene sobre el segundo tema que vamos a tocar el día de hoy a profundidad aquí en el programa. Esta reunión entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Vamos a ver lo que dice La Voz de América sobre esto. Tras el encuentro presidencial en Quito, el cual duró casi 5 horas, se establecieron puntos clave que fungen como un primer paso para lograr los objetivos planteados. En conversación con La Voz de América, el director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Luna, aseguró que no hubo ganadores ni perdedores, puesto que el problema persiste. Creo que se valida a UNASUR como el mecanismo internacional a partir del cual se están acercando posturas. El catedrático afirmó que el gobierno venezolano está midiendo la situación y añadió que esta reunión servirá para disminuir la tensión diplomática entre ambas naciones. Va a entrar en una meseta esta escalada que se produce entre Venezuela y Colombia, toda vez que quizá el gobierno venezolano pudiera estar tratando de utilizar el estado de excepción como un mecanismo político para las elecciones del 6 de diciembre.
Sin embargo, la abogada e internacionalista Yarisma Pérez Aparicio resaltó que el éxito del encuentro entre los mandatarios forma parte de un reconocimiento del gobierno colombiano sobre la complicada situación fronteriza. El éxito de la reunión de ayer, para mí no son los acuerdos, es haber sentado a Santos allí. En el encuentro presidencial se concretó el retorno inmediato de los embajadores a sus respectivas funciones y se acordó la realización de una reunión este miércoles en Caracas entre los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambas naciones para seguir avanzando en el diálogo bilateral y acordar acciones conjuntas para combatir el contrabando y el narcotráfico. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, después de aquí no ha pasado nada. Los que opinaban que esto era un show que levantaría la imagen de Juan Manuel Santos y también de Nicolás Maduro, como que tenían razón. Buenas noches, general, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia. ¿Qué opina usted, rapidito, porque este no es el tema que voy a tocar con usted, pero qué opina usted de lo que pasó aquí, ahora no pasó nada, y qué pasó con todos esos deportados colombianos que ya no tienen casa ni vida? Bueno, realmente lo que acaba de terminar sí es un show, lo demás no es un show, lo demás es una realidad. Hay una violación de derechos humanos, hay una situación totalmente errática en el manejo de la situación fronteriza que ha persistido y ha permitido precisamente y ha promovido, persistido y permitido este régimen en las condiciones infrahumanas en las cuales está la frontera. Y por supuesto proclive a todos los delitos que se cometen allí y que tienen las instancias en las cabezas gubernamentales, tanto civiles como militares. Entonces, esa es la realidad y eso no es un show. Eso es una verdad absoluta que está allí y que este régimen ha contribuido y es parte de ella. Y esto sí es un show entre Santos y Maduro y a los que finalmente terminaron como tal. General, aunque repito, este no es el tema que en profundidad vamos a tocar con usted, sino el accidente del Sukhoi. Ese accidente ocurrió días antes de efectuarse este encuentro. Yo cuando ocurrió el accidente y no hubo ningún comentario referido, porque el accidente ocurre además en zona fronteriza, ¿no? Sí, una zona fronteriza. Es fronteriza. Exacto. ¿Cómo no se le ocurre que, bueno, que el Sukhoi, porque este es un avión de guerra, es un avión de caza. Sí, de combate, sí. De combate, el Sukhoi. Que, bueno, en pleno conflicto con el país que hace frontera, que es Colombia, pues se cae un avión. Lo lógico es pensar, bueno, ¿qué hacía este avión en zona fronteriza en ese momento? Sobre todo cuando ya se había denunciado la violación del espacio aéreo por parte de Colombia. Y además es la demostración que Venezuela da en un momento que está supuestamente en conflicto, de cómo enfrentaría ese conflicto bélico con Colombia en caso de darse, un caso hipotético de darse, ¿no? Con la caída de un avión de guerra. Mira, realmente el hecho que vuele un avión de esta naturaleza en la zona fronteriza no está fuera de lo normal. O sea, es normal que aviones, caza, bombardeo, de ese performance militar o de guerra, esté en la frontera y haga vuelos sobre la frontera. Eso es normal. Y ellos tienen un nivel muy bien establecido de traza en el cual se inscribe la frontera y que no tienen por qué traspasar el espacio aéreo, ¿no? A menos que sea una situación muy divergente. Ahora, pero se cae un avión de guerra en un momento de confrontación. Ahora, claro, por supuesto. Ante todos los señalamientos, esto puede obedecer básicamente a una provocación de parte del régimen venezolano. Y se inscribe pues un accidente, yo califico de accidente hasta los momentos, porque todo me apunta, todos los análisis, las informaciones que he podido obtener apuntan a un accidente hasta los momentos, ¿no? Inclusive contra el propio régimen que está dejando correr que pudo haber sido abatido. El mismo régimen. Pero abatido ¿por quién? No sé, pero bueno, hay que analizaremos de qué manera, porque un avión de estos no puede ser abatido así tan fácilmente. Exactamente. ¿Okay? Al regreso vamos a conversar con el general Antonio Rivero, que maneja muchísima información sobre este tema de este Sukhoi, que bueno, cayó. Por supuesto, la pérdida material es importante, pero lo más importante es la pérdida de dos capitanes de la Fuerza Aérea, que además... La familia García, familia Ramírez, hoy enlutada, lamentablemente, y que yo concluyo, y mi conclusión te la voy a decir ahorita. ¿De una vez? Lamentablemente, para mí, el régimen es el culpable de esa muerte. Al regreso vamos a ver por qué. Al regreso seguimos hablando con el general Antonio Rivero. Ya regresamos.
Regresamos con Agárrate. Se cae un avión Sukhoi. Los Sukhoi pertenecen al grupo aéreo de caza número 11 de la Fuerza Aérea Venezolana. Es un avión de combate. General Antonio Rivero, usted dice que la responsabilidad es del Estado venezolano. ¿Por qué? Mira, en primer lugar, por el falso comunicado que emite el Ministerio de la Defensa en primer lugar. Vamos a hacer una narrativa de los hechos. Ese avión sale aproximadamente 8 y 9 de la noche, ese día, en una misión. Pero vamos a definir cuál es la misión. La primera información que se tiene a través del comunicado del Ministerio de la Defensa. ¿Y cuál es qué dice ese comunicado? Que en una misión, aviones de esta naturaleza, casa número 11, 2 aviones, salen a interceptar un avión que entra al noroeste de Venezuela, es decir, por Castillete, digámoslo así. ¿Un avión o una avioneta? Un avión. El concepto de avioneta no existe como tal, es un término muy coloquial. Pero digamos un avión pequeño, un avión de bajo performance, entonces, que en condiciones ilícitas y define prácticamente que es del narcotráfico, así dice el comunicado, ¿no? Y que se dirige ya hacia el sur, o sea que ya tenían la traza como tal. Bueno, en lo que este avión de procedencia ilícita o que no sé su identificación a través del radar al entrar en el espacio aéreo se define, pues se activa la alarma, ¿no? Se activa la alarma, lo cual estos dos aviones están constantemente de guardia con estos pilotos y tienen el deber, pues ante la alarma, inmediatamente de salir. Estos aviones en forma particular, pero estos son aviones de un alto performance de guerra, pues desde el punto de vista de su capacidad, y ante una amenaza de esta naturaleza, si es bélica, por supuesto, ellos actúan como tal. Sin embargo, dice el ministro que estos aviones salieron a interceptarlo y posteriormente impactan, accidentan al sur del estado Apure, ¿no? Y toda una parafernaria proselitista del paramilitarismo, del narcotráfico, que están luchando, o sea, totalmente fuera de lugar. Hay un show, fuera de seriedad. Yo lanzo unos primeros tweets señalando dónde está la búsqueda, dónde están las alertas que deben implementarse al activarse la pérdida de una aeronave como tal, que no se señalan ahí, sino una investigación. La investigación comienza a abrirse, por supuesto, eso es paralelo, pero no está sobre la búsqueda de las personas precisamente que están allí, que pudieron haberse eyectado, porque hasta el momento no se sabía nada de ello, se desconocía, como lo dice ese informe. Bueno, a las 4:30 de la mañana yo recibo copia de un informe preliminar, 4:30, 5 de la mañana. ¿Quiénes elaboran esos informes preliminares? Ese informe preliminar lo elabora precisamente los pilotos que llegan. La misión va de 2 aviones, para que podamos entender. Uno es el líder, es decir, que va a la cabeza siempre, el que dirige la operación, prácticamente el que manda sobre la operación, aún siendo menos antiguo en jerarquía, porque el gregario, el otro avión es el gregario, es el que le secunda en la misión. Siempre van 2 en ese tipo de misiones. Esta información la suministra precisamente los pilotos del gregario, que lo hace con el oficial de guardia. Un informe muy preliminar de la incidencia de los hechos iniciales que él suministra. ¿Y qué dice este informe? Lo primero comienza a desmentir al ministro de la Defensa. ¿Por qué? Porque él dice que ellos fueron directamente a una misión al sur de Mantecal, con unas coordenadas incluso. Mantecal queda en el estado Apure. Mantecal en el estado Apure, correcto. Entonces señala esto de esta naturaleza, lo cual que en ninguna parte de ese informe preliminar dice que van a interceptar a una aeronave. Quiere decir que o ya recibieron tardíamente la señal de alarma y que van directamente sobre supuestamente la traza del avión final, señala ese punto, o que simplemente iban a otra misión. Pero en ningún caso ese informe preliminar habla de otro avión, habla de otra aeronave, que es muy importante. Entonces él comienza a narrar allí. Y ahora, dice, discúlpeme que lo interrumpa, ¿es este tipo de avión de combate el adecuado para hacer persecuciones de ese tipo? Haciendo el análisis. Te narro los hechos en base hasta este informe y después hacemos el análisis en esos aspectos, ¿no? Llega el informe dice que ellos llegan al sitio y detectan una pista de aterrizaje
movimientos de vehículos, etcétera, etcétera, y activan una operación para iluminar, apagan luces de las aeronaves para no ser detectados y se enfilan pues propiamente hacia el objetivo. El primer avión, el líder, ilumina con unos flyers para iluminar el blanco y posteriormente atrás lo secunda el gregario. Pues en el momento él dice se supone que el el gregario es el que debe disparar. Pudiera ser, pero simplemente a lo mejor lanza fly y después activan un mecanismo de disparo, que puede ser digamos un disparo seco, un disparo ya de agresión. Son dos formas de disparo que realizan. Entonces, ellos, en lo que hace esa operación, el gregario dice que él vio y escuchó una explosión. Llama inmediatamente al piloto, del líder, y no le responde. Hasta ese momento él dice, supone, y lo dice en el informe, supone que pudo haber sufrido un vértigo y se haya impactado en tierra. Eso es lo que dice el informe preliminar. Muy sucintamente está allí. Ahora, él regresa y entrega ese informe. Por otra parte, recibe otra información más adelante, a media mañana, que también está presta en esas mismas condiciones de un oficial activo de la Fuerza Aérea, y me entrega varios elementos con esa misma información. O sea, concuerdan las dos informaciones. Coinciden como tal. Ahora, analicemos lo que tú dices en primer lugar. Si ese avión ilícito entra por la zona del noroeste, es decir, por Castillete, por decir que es la zona normalmente, ¿qué define ello? Que allí en la base aérea Rafael Urdaneta hay aviones K-8, que son aviones de reconocimiento y son aviones que pueden tener la capacidad de interceptar una tipo de aeronave de esta naturaleza. Sería más adecuado. Sería el más adecuado. Serían los aviones más adecuados o cualquier otro avión de más bajo performance, en lo cual para poder interceptar. Este avión triplica al avión más rápido que comercialmente o privadamente pueda ser utilizado para el narcotráfico. Triplica la velocidad. Es un exceso para eso. Es un exceso y en armamento. Pero es un avión de combate. Es un avión de combate, precisamente. Sí, exacto. Entonces, primera falla desde ese punto de vista, basándonos en el informe del ministro. Y ahí es por eso la conclusión. ¿Para qué se usan este tipo de aviones? El Sukhoi. El Sukhoi. Bueno, es un avión de combate aire-aire o combate aire-tierra, es un caza-bombardeo. Tiene bombas de hasta 500 kilos. Tiene misiles aire-aire de alto calibre, de alta capacidad y para dirigir sobre efectos de metal, sobre detección de metal o detección de calor. Es decir, tiene una capacidad tecnológicamente muy avanzado. Muy avanzado, sí. Él tiene 3 sistemas ahora. Vamos en el análisis. Primero, entonces, primer error, si salió a interceptar una aeronave ilícita, pues fue utilizado la aeronave inadecuada. Y pudo haber sido utilizada la aeronave que estuvo en alerta en la base aérea Rafael Urdaneta, más próxima y con capacidad para ese tipo de operación. Llegando al lugar, ahora, si es llegando al efecto, al accidente como tal, ¿qué ocurre allí? Analizando ahora el evento como tal y los informes de este preliminar. Esa operación es nocturna, un grado de dificultad elevado. Y segunda de dificultad, había mal tiempo, nubosidad. ¿Qué me dice un experto? Por cierto, tú me dijiste experto, yo estoy haciendo el análisis, me he hecho el estudio en base a mi relación militar, muy modestamente, desde muy pequeño siempre me llamó la atención. Pero usted estuvo en Defensa Civil, que hay que decírselo a quienes no conocen al general Rivero. Defensa Civil es la que en Venezuela actúa en las catástrofes, incluidos accidentes aéreos. Correcto. Aquí hay algo muy importante, por cierto. Bueno, que vamos a desmentir acá algo que dijeron que está fuera de lugar. Bueno, entonces, esa operación tiene esos 2 grados de dificultad muy fuertes. Y lo que dice el piloto gregario, lo que dice del informe del piloto, el informe preliminar, que pudo haber sufrido vértigo, pérdida de orientación, en una operación donde un avión viaja hacia el blanco a 409, es decir, casi 1000 kilómetros por hora. Una velocidad sumamente alta que no le permite en pocos segundos de 6000 pies, exacto, de 2000, no, primero de tomar tomar acción, exactamente, desviar.
desde a 2.000 metros de altura, pues en segundo ese avión puede impactar. ¿Y qué puede haber sucedido? También la iluminación de los flyers pudo haber ocasionado entre las nubes un escandilamiento. O sea, cosas que pueden haber sido en contra y que él perdió la direccionalidad, la orientación de la aeronave y a lo mejor le enciende la alarma de impacto, pero como está desorientado, pudo inclusive al dar las palancas de elevar el avión, lo que hizo fue directamente actuar. Se dice caer, impactar en tierra. Se dice que fueron encontrados juntos, los dos enterrados. Esto dice claramente que el avión impactó directamente a tierra bajo unas condiciones de esta naturaleza. Esta es una hipótesis muy importante. Ahora, ¿qué se deduce de esto? Que este piloto, bien experto, porque son pilotos expertos en el manejo, pero ningún piloto de ninguna aeronave, de ningún tipo de aeronave, por muy experto que sea, si no tiene un entrenamiento, una práctica constante, consecutiva, y sobre todo para este tipo de aeronaves, y sobre todo en condiciones adversas como esta, lamentablemente en un momento determinado no sabe cómo actuar. No sabe cómo actuar o no reacciona de la manera adecuada. Y todo fue muy rápido según lo que usted está describiendo. Sí, aquí es muy importante considerar la velocidad de este avión. Se especula mucho. ¿En qué condiciones pueden dos pilotos eyectarse un avión como este? Mira, que se ha impactado, por ejemplo, a lo alto, pero en uno de los planos, porque si impacta en el fuselaje, ya, y no hay nada que hacer. Pues prácticamente no haría nada que hacer. Sí. Puede ser que sí, ¿no? Dependiendo de dónde impacte. Pero esto es importante porque se especula de que fue impactado. Inclusive por ahí en un periódico digital como te dije, que la tendencia del oficialismo es decir que también pudo haber sido impactado, que lo permite en Liguana, que es de tendencia oficialista, sí, ¿no? Hace un análisis y hace tres hipótesis donde sí señala el impacto desde el punto de vista de un avión colombiano o un sistema antiaéreo colombiano, lo cual es contradictorio con los hechos. ¿Por qué? Y es algo clave. Por la forma como cayó, además, enterrado, Uno, ¿no? por la forma, porque si le dan el fuselaje, no pueden se desintegra ese avión. Exactamente. Si le da un plano, le hubiera dado tiempo a eyectarse. Sí, porque además yo he hablado con compañeros de los dos pilotos y dicen que eran pilotos expertos, incluso sí, eran instructores de Sukhoi. Sí, muy importante, ese es el nivel de capitán, sí. Exacto. Pero ve bien estas otras consideraciones. Hay algún dato clave importantísimo en esto, y me lo aseguraron contactos directos de la Fuerza Aérea, de la aviación militar. Me gusta decirle Fuerza Aérea. A mí también. Que aquí el régimen o las autoridades saben ya qué ocurrió. ¿Por qué, Patricia? Primero, no hay caja negra. Esta es la información que te decía. No hay caja negra, pero había oído una información ayer que decía que tenían Patricia, la caja negra. Los aviones de combate no tienen caja negra. ¿Y por qué a mí me extrañó eso cuando hablaron de una caja negra? Es decir, los aviones son los aviones comerciales en general, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué no tiene una caja negra un avión? Que te debe registrar está conectado a toda la aviónica del avión y todas las fallas que pueda tener. Y a las grabaciones. Imagínate que cae en terreno enemigo. Pues, con la caja negra agarran todo. Por favor. O sea, es irrisorio decir. Ahora, hay sí un display que le denominan, creo que es DHU, display donde graban las últimas informaciones en las cuales tiene el piloto. También está el radar warning, que también registra, que también en un chip registra la información última por activación del radar. Y está el FLIR, que es otro registro que existe, prácticamente 2 grabaciones o 3 grabaciones existen en ese avión para poder determinar lo que ocurrió. O sea, la verdad no se va a saber nunca oficialmente. Primero porque es un avión de combate, un avión de guerra, no se va a saber públicamente, ¿no? Pero se puede expresar básicamente cuál fue la realidad de todo esto, y no es lo que ya desde ese primer comunicado del ministro encierra una falsa de lo que ocurrió realmente. Y la mentira como siempre, como dogma. Sí. Por cierto que estábamos comentando el general y yo antes del programa que de estos 4 pilotos, los 2 que se salvaron y los 2 que se mataron, de los 4, 3 habían sido testigos de este caso del supuesto intento de golpe que llamaron el golpe azul.
y habían sido testigos como expertos. Los había llevado a la fiscalía como expertos para que describieran que los oficiales que están presos y que ya han sido condenados, por cierto, que sí podían acceder o cometer a ejecutar un golpe de Estado con la manipulación de Sukhoi y de Tucano, porque hablaron de las dos aeronaves. Y estos pilotos, tanto uno de los fallecidos como los dos que se salvaron, fueron al juicio y aclararon que eso era imposible. Ahí tienen ustedes las imágenes de los dos fallecidos. Aclararon que esto era imposible porque, por lo menos para armar un Sukhoi, para despegarlo, etcétera, se necesitaban por lo menos 14 hombres. Que era imposible que un solo hombre armara el Sukhoi, lo despegara, lo aterrizara, disparara. Por muy piloto que fuera. Por muy piloto que fuera. Y ellos fueron descartados como testigos, porque como no dijeron lo que la fiscalía quería que dijeran, pues fueron descartados como testigos. No se le puede señalar como que fueron unos testigos acusadores. Esto hay que desmontarlo totalmente. Exactamente, todo lo contrario. Fueron valientes, porque qué difícil. Fueron muy objetivos en su planteamiento. Y fueron muy valientes. Sí. Mira, hay algo, lo que te quería, el dato clave ahí, que toda esa información que tiene ese avión, la tiene en redundancia el otro avión. Porque si hay un misil que se activa hacia ellos, los dos lo captan. Los dos tienen que detectarlo. Los dos lo captan. Igual que el tiempo, igual que todo. Tienen que, estaban en la misma zona. Si es un misil que va a detectar el calor de la aeronave, automáticamente se disparan los flyers para que haya el calor y vaya sobre los flyers. Si es un misil detector de metal, se disparan los chuck, que son partículas metálicas que permiten establecer también que se vaya sobre esos. Es decir, los dos aeronaves redundantemente pues tienen la misma información y pudieron haber activado. Es decir, el gregario, esa aeronave, tiene toda la información y es la clave para resolver la clave para resolver estos generales es que van a comprar ahora más aviones. Sí, no, pero bueno, aquí más sin aviones, pilotos, que no hay pilotos para estos aviones, ya no quedan pilotos en la Fuerza Aérea. Los que no están presos se fueron de baja, otros están en el exilio, no hay pilotos en la Fuerza Aérea. Y esto aquí es, la responsabilidad está aquí, porque precisamente la crisis del país, el abandono que hay sobre ellos, la falta de entrenamiento, claro, el entrenamiento requiere costo y no está siendo empleado y si mandan a uno, mandan una operación militar nocturna en malas condiciones, pues ahí es donde yo digo, los mandaron a matarse. Lamentablemente, esto hay que decirlo así, con toda el acompañamiento, la crudeza, la ciudadanía, pero ciertamente esto es lo ocurrido. Aquí tiene toda la responsabilidad este régimen en las condiciones en las cuales, y no puede salir con esa ufana respuesta de que vamos a poder reponer con 12 aviones ahora. Cuando los que no hay pilotos, 12 aviones que no tengan pilotos y no entrenan, no hay entrenamiento para ello. Gracias, general. Muchísimas gracias por esta explicación, además tan detallada. Vamos a ir un corte, al regreso vamos a hablar con Fernando Balda desde Ecuador sobre la reunión de Santos con Nicolás Maduro. Este show que está terminando en acuerdos, en felicidad, todo, y aquí no pasó nada. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Fernando Balda, ustedes lo conocen, es un analista que siempre tenemos del tema de Ecuador, que siempre tenemos aquí con frecuencia en el programa. Bueno, él también es periodista y nos ha armado un reportaje sobre la visita, el encuentro en Ecuador de Juan Manuel Santos con Nicolás Maduro. Vamos a ver primero lo que nos tiene preparado Fernando Balda y después vamos a conversar con él directamente vía Skype. Vamos a verlo. Buenas noches, Patricia. Así es, el Ecuador fue el escenario para el encuentro entre los gobernantes de Venezuela y Colombia. La reunión se origina luego de que el gobierno de Nicolás Maduro expulsara de forma masiva del territorio venezolano a ciudadanos colombianos que vivían en las poblaciones fronterizas. Seguidamente, aviones de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevolaron en varias ocasiones el espacio aéreo del territorio colombiano, violando su soberanía. Estos incidentes produjeron que ambos países retiraran a sus embajadores tanto de Caracas como de Bogotá. Es así que el gobernante de Ecuador, Rafael Correa, decidió
a ser de acólito, patrocinando un evento entre Maduro y Santos para supuestamente solucionar la crisis diplomática. El encuentro se realizó también con la participación del presidente de Uruguay, Tarabé Vázquez, y tuvo como pronunciamiento final la lectura de un acuerdo bilateral de 7 puntos. Primero, el retorno inmediato de los respectivos embajadores. Segundo, investigar la situación de la frontera común. Tercero, reunir a los equipos de ministros para tratar los temas sensibles de la frontera y a continuar dialogando el próximo 23 de septiembre en Caracas, Venezuela. Cuarto, la progresiva normalización de la frontera. Quinto, la coexistencia de modelos políticos, económicos y sociales de cada país. Sexto, llamado a coexistir en un ambiente de hermandad y convivencia. Y séptimo, continuar trabajando con el acompañamiento de los gobiernos de Ecuador y Uruguay. Mientras esto sucedía, los ciudadanos ecuatorianos rechazaban la presencia de Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos en Quito y Guayaquil. Salieron a las calles a apostarse en las afueras de la Embajada y Consulado de Venezuela para rechazar que Ecuador sea utilizado como alfombra roja para los acuerdos estériles de dos mandatarios que han traicionado a sus naciones y violado consecutivamente los derechos humanos. Denunciaban el asesinato de alrededor de 50 estudiantes en Venezuela por protestar contra la dictadura de Nicolás Maduro. Pedían la libertad inmediata del líder de la oposición, Leopoldo López. También la libertad de los estudiantes Loren Saleh y de Alexander Tirado, mejor conocido como el Gato de Aragua, y de todos los presos políticos. Rechazaban la posición de acólito sumiso de Juan Manuel Santos hacia Nicolás Maduro, habiendo entregado a varios estudiantes venezolanos que huían de la persecución, entre ellos al mencionado Loren Saleh, quien fue entregado a la dictadura de Maduro por Juan Manuel Santos, violando sus derechos de protección y asilo. Juan Manuel Santos es acusado también de haberse arrodillado ante el castrochavismo a cambio del apoyo para lograr un supuesto proceso de paz que hasta la fecha no ha dado ningún fruto, a excepción de haberle permitido ser reelecto en el poder, alimentando la ilusión de los colombianos que ansían la paz, pero no la ven llegar por ningún lado. En Quito representaron a Nicolás Maduro con un monigote y a su cerebro lo representaron enjaulado por la ignorancia. Los hechos de abuso de poder no fueron la excepción, esta vez, como tampoco lo han sido en ocasiones anteriores. En una gasolinera de Quito, dos guardaespaldas de Rafael Correa, encapuchados, amedrentaron a un ciudadano por inclinar su dedo al paso de la caravana de Rafael Correa. En las urnas del próximo, el 17. Por eso, hice así, amigo. Eso es delito, es pecado, está mal. Yo quiero saber por cuál es su inconveniente. ¿Pero por qué le toma la foto? Pero quiero saber sus datos. Pero ya léalos, así pues. Como usted está grabando y estoy tomando. Porque usted es servidor público. ¿No puedo tener su nombre, por favor? Ya, aquí está. Igual que a ver, deme su nombre. No tengo los documentos, por eso no tengo. ¿Y usted por qué anda sin documentos? ¿Por qué? Porque usted tiene la licencia y la matrícula. Tenga, señor. Yo tengo todo lo que usted me pide. ¿Usted por qué anda sin documentos? Porque estoy trabajando. ¿Trabajando en qué? Estoy trabajando. ¿Trabajando cómo? Pues estoy trabajando. Es que, pero, si usted no me da un documento, permítame, me retiro, señor. Si usted no me da un documento y se identifica como un oficial de la ley, yo me retiro. Permiso oficial de la ley. Nicolás Pérez. Deme su tarjeta, su placa, su ID, algo. Usted, caballero, se puso hasta eso para que no le vea. Y ustedes sí me están firmando. Yo quiero saber si tiene algún inconveniente con el señor presidente para con él sí tengo, y todo el mundo, al igual que la mayoría de ecuatorianos, tenemos inconvenientes. Simplemente quiero ayudarle. Usted no me puede ayudar, señor. ¿Cuál es su nombre? Ya le tomó la foto a mi cédula, ¿qué más quiere? Ya le tomó la foto a mi cédula. Usted deme sus datos, por favor.
Pasa que pasó el Correa, le hice así y me pararon. Y si no me meto acá. En Guayaquil, un funcionario de la embajada venezolana dio órdenes a la policía ecuatoriana de que arremetiera contra los manifestantes en las afueras de la embajada. Del consulado de Venezuela nos hizo señales obscenas y los policías no defendieron, y eso es lo que ha pasado. En medio de la visita del gobernante más repudiado de toda América y sus acólitos, esa fue la cereza que se le puso al pastel. Y quedó demostrado, lamentablemente, que en Ecuador manda Venezuela. Para Doral News, agárrate, Fernando Balda, Ecuador. Gracias, Fernando. Bueno, qué completo estuvo esto, qué informativo y bueno, qué terrible conocer que prácticamente esto habría sido un show, esta confrontación, este enfrentamiento entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Creo que ya tenemos vía Skype a Fernando Balda. Fernando, ¿estás ahí? Patricia, buenas noches. Aquí desde mi domicilio, dispuesto a comparecer ante la comunidad internacional. Tengo un poquito de retorno y me confunde un poco. Fernando, ¿tú consideras en tu opinión, en tu análisis, que este enfrentamiento entre Maduro y Santos fue como preparado, como dicen algunos analistas, para subirle los puntos a Santos y también a Maduro? Bueno, recordemos que desde hace mucho tiempo, no solamente Nicolás Maduro, Juan Manuel Santos, sino también Rafael Correa, Evo Morales y todos estos gobernantes del castrochavismo, se prestan mutuamente y se acolitan para el sainete, que definitivamente es aquello que mantiene cierta popularidad o cierto engaño hacia la comunidad en sus países y también hacia la comunidad internacional, Patricia. Fíjate, yo estaba revisando una columna mía muy vieja, Fernando, te estoy hablando del año 2009, donde yo mencionaba un documento que demostraba que Hugo Chávez siempre había querido meterse en Colombia y que Uribe se lo había impedido y que estaban trazadas, incluso en un documento donde se trazaba la estrategia para que el chavismo entrara en Colombia, bueno, que permeara en la región, pues a través de Colombia. ¿Tú crees que con Juan Manuel Santos se logró esto? Mira qué coincidencia, Patricia, que justamente en los momentos de mayor escasez económica, escasez de víveres, el momento de quiebre, el momento en que Venezuela se encuentra aniquilada económicamente y que el pueblo venezolano ya pide un cambio, ya pide libertad, ya pide justicia, a gritos en las calles. Justamente en este momento, pues, se le ocurre a Nicolás Maduro realizar una acción sin precedente alguno, una acción totalmente apegada desapegada al derecho penal internacional y que lo ha puesto a él como uno de los principales violadores de derechos humanos, no en América Latina, Patricia, sino en el mundo, expulsando masivamente a personas de una misma nacionalidad hacia Colombia. Definitivamente lo que quería Nicolás Maduro era causar un efecto que suene alrededor del mundo, un efecto internacional, y lo logró. No contento con eso, después de haber cometido este crimen de lesa humanidad, que es la expulsión masiva de ciudadanos de una misma nacionalidad desde el territorio venezolano, sobrevoló el territorio, el espacio aéreo colombiano
con aviones de la Fuerza Aérea. Sí, de eso vamos a hablar. Fernando, discúlpame que te interrumpa, al regreso vamos a hablar de eso, porque me están pidiendo un corte, de eso y de los acuerdos, porque no veo en los acuerdos nada que beneficie a las personas que fueron perjudicadas por esta deportación masiva. Al regreso vamos a seguir conversando sobre esto y lo del sobrevuelo, que es muy importante. ¿Qué pasó con eso? Que ni siquiera, no he visto que haya habido mención alguna acerca de eso en los acuerdos. Ya regresamos con Fernando Balda vía Skype desde Ecuador. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tenemos a Fernando Balda desde Ecuador haciendo el análisis de este encuentro de Nicolás Maduro con Juan Manuel Santos, con la presencia de Rafael Correa y de Tabaré Vázquez. Fernando, habíamos dejado, antes de irnos al corte, esto del sobrevuelo que había denunciado Colombia de las aeronaves militares venezolanas en territorio colombiano. ¿De qué se habló ahí eso? Porque yo no veo que haya habido ninguna resolución acerca de eso, ninguna queja, ningún reclamo sobre una cosa tan grave como esa. Como tú lo has dicho, no ha trascendido si se habló sobre ese tema hacia adentro de las reuniones bilaterales que mantuvieron entre Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Lo cierto, sí, y lo reprochable en este caso, es que Juan Manuel Santos no haya levantado la voz de protesta de manera determinante ante tal violación, como es la violación del espacio aéreo, del territorio, de la soberanía de una nación. Pero esto no es de sorprenderse en la actitud de Juan Manuel Santos. Recordemos, Patricia, que el 13 de agosto del año 2010, un grupo de agentes de la Policía Nacional del Ecuador en servicio activo entraron hasta Colombia, hasta la capital de los colombianos, a Bogotá, y me secuestraron a mí, y estuve en el poder de esos secuestradores aproximadamente 2 horas hasta que la policía colombiana logró mi rescate. Aquello pues es considerado por los analistas políticos y los juristas más connotados de Colombia, por senadores importantes de la República Colombiana y de juristas que así lo han manifestado, como una violación, como un menoscabo al territorio colombiano, y sin embargo Juan Manuel Santos lo calló, lo encubrió y jamás inició una acción penal internacional como tenía que haberla ejercido. Esto obviamente describe a un mandatario que ha traicionado los principios que lo llevaron al poder, que ha traicionado a su propio pueblo y que se ha arrodillado literalmente ante el castrochavismo, Patricia. ¿Tú crees que después de este encuentro Juan Manuel Santos vuelva a decaer en las encuestas por el resultado? Bueno, Juan Manuel Santos se encuentra en este momento en una encrucijada. La encrucijada es que aquel proceso de paz, aquella paz que él prometió y para lo cual él buscó aliarse con los grupos extremistas como la FARC, como la extrema izquierda, habiéndolo sacado del fango de esa revolución absurda, agnóstica, igualitaria que siempre vivieron ellos en la jungla colombiana. Lo único que logró con este proceso de paz, lo único que se ha logrado hasta el momento es que aquellos que antes solo pasaban en el lodo de la selva, ahora pues están en las playas de arena blanca en el Caribe y con un mar transparente y hermoso, prácticamente veraneando. Pero la paz como tal, este proceso no ha dado hasta el momento ningún fruto, y es precisamente por ello que Juan Manuel Santos, en medio de este juego de la diplomacia en el que busca tratar de lograr esa paz, se está dando cuenta de que se alió pues con los peores entes políticos que podía hacerlo. O sea, no se podía aliar con el diablo para lograr la paz, y hoy por hoy está sufriendo las consecuencias. Yo no creo que Juan Manuel Santos se recupere y que suba en las encuestas cuando el pueblo colombiano, cuando la comunidad internacional ya se dio cuenta de que la paz de Santos es una paz que se escribe con impunidad, Patricia. Fernando, y mostraste en tu reporte las protestas que hubo con motivo de la presencia tanto de Santos como de Maduro ahí en Ecuador, pero es que parece que en Ecuador no para la gente de protestar ya, ¿no? Ya es un proceso como que parece que no tiene final.
Bueno, el pueblo ecuatoriano está enardecido, el pueblo ecuatoriano está cansado y recuerda que históricamente somos un pueblo que siempre ha salido a protestar porque la calle es el único lugar en donde las tiranías no pueden meter la mano. Se podrán tomar el poder judicial, se podrán tomar el poder legislativo, podrán tomar el poder electoral, podrán tomar los órganos de control, pero a la calle solamente le meten la mano los ciudadanos. Por eso estamos en la calle y ante la venida de un personaje pusilánime como Nicolás Maduro, un hombre que representa al crimen organizado internacional desde el poder, un hombre que representa el asesinato a tantos estudiantes, tantos jóvenes por protestar, por pedir libertad, por pedir mejores días para Colombia. El pueblo ecuatoriano no iba a permitir jamás que aquello pase desapercibido y que la venida de Maduro de alguna forma quede en la impunidad en el Ecuador. Los ecuatorianos teníamos que salir a las calles, tenían que salir a protestar con carteles, con monigotes como lo han visto en la comunidad internacional, con papel higiénico, papel toilette, tirándole a la embajada, al consulado de Venezuela y gritando a viva voz su descontento. Nicolás Maduro tenía que saber que Ecuador y que los ecuatorianos no íbamos a permitir que Ecuador sea utilizado como alfombra roja para estos pactos estériles que hasta el momento no han llegado a nada, que solamente sirven, como te dije, Patricia, para el sainete, para la burla, para el show mediático internacional. Y en este caso, Rafael Correa, haciendo de acólito a esta reunión, y generando, como siempre ha sido su característico en él, noticias internacionales que apunten hacia el nombre de Rafael Correa. Y ahora parece pues que cambiaron de cancha y han propuesto seguir con este sainete en Caracas, Venezuela, para seguir con el show. Pero aquí lo que preocupa, Patricia, son los 7 puntos, la parte técnica de este acuerdo, que es la que me gustaría pasar a analizar en este momento contigo. Sí, lo que pasa es que me queda muy poquito tiempo, Fernando. Por ejemplo, yo no vi en esos acuerdos nada a favor de las personas perjudicadas por esto, de las víctimas. Así es, de hecho, pues el primer punto dice el retorno inmediato de los respectivos embajadores. Qué bueno hubiera sido escuchar que uno de los primeros puntos sea el retorno de toda esa gente que fue despojada de su hábitat, que fue expulsada desde Venezuela hasta Colombia, de todos esos hermanos colombianos que quedaron en la nada, regresando a Colombia. Segundo, dice el segundo punto, investigar la situación de la frontera común, y este punto es el que tal vez a mí más me preocupa, porque sin duda alguna es un punto establecido por la dictadura de Maduro, que intenta pues llegar a la tesis de que los ciudadanos colombianos en territorio venezolano le hacen daño a Venezuela, y sin duda esto tiene autoría pues de parte de la comitiva de Maduro. Y tercero, reunir a los equipos de ministros para tratar los temas sensibles en la frontera, continuar el diálogo el próximo 23 de septiembre en Caracas, como te dije, cambiar el escenario para llevar el show a Caracas. Cuarto, la progresiva normalización de la frontera. Eso de progresiva normalización de la frontera me parece a mí tan absurdo, porque aquí no se trata de la posguerra, en donde se vino el plan Marshall para reconstruir los países destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Aquí no se trata de la guerra de la ex Yugoslavia o cosas que causaron un efecto devastador en las infraestructuras. O sea, aquí lo que tienen que hacer es abrir la frontera y que vuelvan los países hermanos, como siempre, a cruzar de un lado para el otro, los ciudadanos, como siempre ha sido. Quinto, la coexistencia de los modelos políticos, económicos y sociales. Esto parece sacado de un libro de poemas, de versos, una cosa totalmente estéril, totalmente absurda, ¿no? El llamado a coexistir en un ambiente de hermandad y convivencia, como te digo, esto es pura lírica. Y séptimo, continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay, como que si Maduro y Santos no fueran lo suficientemente grandecitos y como si no fuesen lo suficientemente maduros o avesados políticamente, como para tratar entre ellos y solucionar un problema que solo depende de la voluntad política y de que los gobernantes entiendan que en casos como estos el único perjudicado es el pueblo, Patricia. Fernando, muchísimas gracias como siempre. Y tenemos algo pendiente por ahí, que es muy importante y muy noticioso, ¿sí o no? Claro que sí, y nos vemos la próxima semana, porque la próxima semana quien se va a tener que agarrar es uno que tengo aquí bien cerca de mí, Patricia. Así es, vamos a anunciarlo de una vez. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por haber estado con nosotros y por este reporte tan detallado. Gracias. Un abrazo. Bueno, yo me despido. Hasta mañana.
Patricia Poleo en Agárrate. Opinión.